Eh, Muy buen día, buena tarde ya. Pues ante todo me da mucho gusto estar aquí en esta plaza que cumple ya sus más de 300 reuniones eh, semana por semana. Esta es una asamblea ciudadana que ha formado parte del cambio y la resistencia pacífica de la revolución de las conciencias. Aquí día con día se procesa información, cada semana vienen compañeros, representantes de diferentes luchas, de diferentes corrientes incluso de pensamiento que plantean el cambio, y aquí bueno, se ha establecido prácticamente una escuela ciudadana por el cambio, por la transformación. Y bueno, finalmente espacios como este son los que han hecho posible el cambio en México. Mantener el dedo en la llaga, estar organizados, reflexionar, informarse, actuar, han sido elementos centrales para el cambio. Esta transformación democrática no ha sido solo un proceso electoral cualquiera el año pasado, donde se logró una mayoría. Ha sido un proceso de cambio largo, de trabajo en el barrio, en los barrios como este lugar. Ha sido un tomar confianza en los procesos de organización social, comunitaria, sindical, campesina, indígena, que a final de cuentas es la confluencia de todos estos movimientos, de todas estas causas, incluyendo el tema ambiental, ecologista, las mujeres, la diversidad sexual, la lucha por los derechos sociales, la educación, el trabajo, todas esas causas, la lucha contra la violencia, por los derechos humanos, contra el abuso de poder, todo eso ha sumado, todo eso se condensó el 1 de julio y sumó a más ciudadanos que todavía no estaban convencidos de ello y a final de cuentas aceptaron que sí había una alternativa al horror que veníamos viviendo neoliberal, del capitalismo salvaje, del despojo de los bienes comunes, del despojo de los bienes públicos, de la destrucción de la naturaleza, de la degradación social, de la destrucción del tejido social, de las formas de organización económica, política y cultural de la gente. Todo eso que durante 36 años, y claro, si hacemos un recuento más amplio de lo que ha significado el régimen mexicano al servicio de intereses privados, de grandes empresas o de quienes se encumbraron en el poder y amasaron grandes fortunas, como fue la nueva familia revolucionaria, que así se le conoció, y luego la neoderecha o la derecha que a final de cuentas llegó al poder asumiendo las formas políticas del viejo régimen. Entonces, todo eso que generó una crisis en México, una crisis política, de régimen político, vino acompañada con una crisis civilizatoria, una crisis económica, una crisis cultural, una crisis ambiental, una crisis de convivencia social que en México se ha vivido en los últimos 12 años a través de una violenta guerra con el pretexto del narcotráfico, que ha dejado sembrado de cadáveres, de fosas, y ha hecho o hizo de nuestro país un cementerio. Ante todo eso, la gente en México el año pasado tomó una decisión trascendental para la historia de México, para el futuro inmediato del país, pero también de trascendencia internacional, en la medida en que estamos enfrentando un sistema global económico que ha sometido a los pueblos, que ha sometido a las comunidades y que a costa de la destrucción de la naturaleza y los derechos de la gente ha ampliado las grandes fortunas, ha concentrado la riqueza en unas cuantas manos y ha centralizado las decisiones también en unas cuantas manos. Eso es contra el voto, digamos el voto del año pasado, el 1 de julio, es contra este modelo de gobernanza, gobernabilidad, contra este modelo social, y que al mismo tiempo el establecimiento de las bases para un cambio más profundo, un cambio que ahora sí que involucre, que nos incluya a todos. Una economía que dé trabajo y que dé futuro y certidumbre a todas las familias y no solo a los poseedores de empresas o a unos cuantos grupos privilegiados. Que dé democracia y representación política a los pueblos indígenas, a las mujeres, a los movimientos ambientales,
a los jóvenes y que, por supuesto, a las regiones, y deje y rompa con esta idea de que solo los partidos políticos son los representantes de la vida política. Justo el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador se estableció sobre dos ideas. La primera, que la política es un asunto de todos, no solo de los políticos, no solo de las vanguardias intelectuales y organizadas, es sobre todo el insumo principal para participar, para actuar y transformar nuestra realidad. Es decir, la participación social, ciudadana, política del pueblo, porque además México ha aportado al mundo, y eso es algo que tener presente, no solo la lucha democrática, liberal, tradicional de los derechos ciudadanos individuales. Aquí la resistencia que durante 500 años han venido haciendo las comunidades agrarias, los pueblos indígenas, las culturas originarias, han contribuido con una visión de democracia distinta a la occidental. Una democracia de base, una democracia comunitaria, una democracia basada en la construcción colectiva y no en el enriquecimiento y en el aprovechamiento personal. Pero sin renunciar, sin aplastar los derechos individuales, las libertades personales. Y entonces en este equilibrio entre los derechos colectivos y las libertades individuales es que se está construyendo una alternativa incluyente, una alternativa democrática, una alternativa que está en construcción. Y eso es lo que estamos haciendo que en este proceso de cambio que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, si estamos hablando que en el contexto global, hoy, la democracia sufre un desprestigio enorme, que las fuerzas conservadoras y hasta de ultraderechistas y fascistas están en ascenso, donde la idea de un cambio social a favor de la gente, de alguna manera, está en retroceso, está, digamos, de bajo perfil ahora. México, pues parece que fiel a su historia, ¿verdad? Va en contrasentido, va construyendo una narrativa, una aportación histórica, una aportación del pensamiento político y de la acción social, pues favorable a la esperanza, favorable a la humanidad, favorable a los derechos del hombre y la mujer, favorable a esa fraternidad que nació en Francia, que ahora tenemos a un compañero que de alguna manera pues viene cristalizando o viene representando toda esa lucha internacional y nacional por los derechos humanos, por los derechos de las personas, por la fraternidad y por la igualdad. Este último tema, que me parece central en la lucha de la utopía que tenemos que construir para tener sociedades incluyentes y democráticas, esto que ahora ha utilizado la derecha o el ultraliberalismo como bandera, la bandera de las libertades individuales, la bandera de las causas gremiales, para dividir y acentrar las diferencias, en lugar de tender puentes entre la sociedad. Hoy vemos, por ejemplo, en las redes sociales, hoy vemos a veces en el debate cuando la gente levanta sus banderas, a veces se vuelven banderas excluyentes en lugar de banderas incluyentes. Entonces necesitamos saber que la sociedad es plural, que la sociedad es diversa, que no queremos una homogeneidad cultural, ni política, ni étnica, ni de ningún tipo, que queremos una sociedad como es, diversa, pero para eso tenemos que aprender a dialogar desde la diferencia. Y si una utopía democrática tiene futuro en la humanidad, es la democracia de la diferencia. Y en esto, mantener la diferencia no significa solo acentrar esa diferencia, significa entender cuáles son los lazos comunes, cuál es la historia común, cuáles son los derechos comunes, cuáles son los bienes comunes que compartimos y los problemas comunes que compartimos con otros individuos, con otras entidades, con otros enclaves, con otros pueblos y comunidades, para darnos la mano, para avanzar juntos. Finalmente, estamos en el mismo barco y nadie encontrará una solución a sus problemas si no le tiende la mano al otro que queda atrás, que siempre reclamará sus derechos. Este modelo social no tiene recetas, no tiene un modelo establecido al cual seguir al pie de la letra, la fórmula. Esta sociedad que necesitamos, que hemos venido luchando por ella, que hoy lo hacemos a través de la vía democrática, desde el gobierno,
pero también desde la sociedad. Recordemos que aquí se ha hablado del tema de que el cambio no solo es arriba, no es solo en el Estado, en las instituciones políticas, en el Congreso, en las instituciones que nos representan los derechos de todos. Que sí, ahí es muy importante hacer un cambio, democratizar, airear, que haya rendición de cuentas, que haya una democracia ciudadana que le exija al poder público, a los funcionarios, a los diputados, a los senadores, que rindan cuentas de sus decisiones ante sus electores, ante la sociedad. Eso es muy importante, pero también en la otra parte, la construcción de alternativas desde la sociedad para la crisis civilizatoria que tenemos, la crisis ambiental, la crisis ecológica, pero también la crisis del empleo. Hoy el mercado, las empresas establecidas en el mercado global, por la situación que se vive, por el avance de la tecnología, por la propia limitación de los recursos que existen, no va a ser capaz de dar pleno empleo a la sociedad. Esto ocurre en Estados Unidos, ocurre en Europa y por supuesto ocurre en África, en América Latina, en Asia. Entonces, frente a esa situación en la que el Estado mismo no va a ser capaz de resolver todos los problemas de la sociedad, tenemos que avanzar a una reflexión de cuáles son las alternativas que tenemos frente a las circunstancias que vivimos. Y una muy importante es que tenemos que construir, tomando en cuenta la historia, tomando en cuenta nuestro pasado más mediato e inmediato, pero también el pasado más de largo tiempo, sobre cuáles han sido las respuestas que ha dado la sociedad frente a las crisis que ha vivido. Y tenemos que recuperar la experiencia cooperativista, la economía social. Tenemos que recuperar las maneras en que la sociedad ha dado respuesta a sus problemas desde la sociedad misma. Y con el apoyo del Estado, con el apoyo de las instituciones, potenciar estas capacidades de la sociedad para responder a los retos del hoy. En ese sentido, me da mucho gusto y le doy la bienvenida a Jean-Luc Mélenchon, porque la revolución ciudadana que lo impulsa en Francia, pues tiene vasos comunicantes con la búsqueda de esta utopía concreta que se hace en México, de esta esperanza que se está materializando en el trabajo cotidiano, no solo de los funcionarios públicos, de los legisladores, de los presidentes municipales, sino sobre todo de la sociedad que sí ha creído en un cambio y que ha creído en la capacidad de poder, a través del voto, a través de la organización, a través de la revolución de las conciencias, lograr esta revolución pacífica que en el caso de México es inédita. Aquí todas las transformaciones que recordamos en nuestra historia han sido violentas, han sido transformaciones donde el poder no ha dejado por propia voluntad sus privilegios y el ejercicio mismo de su abuso. Entonces, ha tenido que ser a fuerza, y ahora, gracias a un tsunami electoral, gracias a una revolución electoral que se dio el año pasado, los pudimos sacar de manera pacífica, pudimos preservar nuestra fuerza, mantener nuestra unidad, y ahora el reto es mantener esa transformación democrática de manera permanente, profundizando sus procesos, profundizando la participación de la gente y, sobre todo, construyendo esa utopía conjunta y común que queremos todos. Muchas gracias.